29, Proverbio 29, versículo 18, dice lo siguiente, dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Amén. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Leámoslo una vez más. Sin profecía, y profecía es equivalente a visión. Profecía es equivalente a norte, a objetivos. Nosotros sabemos que la profecía es la palabra que viene de Dios, ¿verdad? La profecía es la palabra que nos muestra el norte que Dios tiene para nosotros, para su pueblo. Y noten qué interesante cómo se plantea en este versículo, que cuando no hay profecía, ¿qué pasa en el pueblo? Está hablando del pueblo de Israel ahí, ¿eh? Cuando Dios no envía su palabra, cuando Dios no envía su dirección, algo pasa en la gente, algo pasa en el pueblo. ¿Sabe lo que pasa en el pueblo? El pueblo se desenfrena. Piensa un momento en la palabra desenfreno. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un automovilista, hermanos? ¿Ah? No, lo peor que le puede pasar es quedar sin frenos. ¿Por qué? Bueno, pues, alguien puede decir, tiene toda la razón, alguien puede decir, no, es quedar sin benzina, es chocar, claro. Pero me refiero a una persona que está confiada. Tú cuando vas manejando, conduciendo, tú confías que el auto, cuando tú aprietes el acelerador, va a detenerse o va a acelerar, y que cuando aprietes el freno va a detener. Qué angustiante, qué terrible, qué sorpresivamente malo es que tú pongas el pie y el auto no se detiene. ¿Me dejo entender, verdad? Y de eso se trata. Dice desenfreno, o sea, sin freno. Cuando no hay profecía, y les vuelvo a decir, vamos a traducir la palabra profecía, que significa consejo de Dios, palabra de Dios, dirección de Dios, objetivos de Dios, los nortes que Dios tiene para uno, y también lo podemos traducir a visión. Ya les voy a explicar más qué es la visión. Sin profecía, el pueblo anda sin freno. En otras palabras, cada persona hace lo que le parece. Cada persona hace lo que cree que es más conveniente. Cada persona hace lo que siente que le es más grato hacer. De ahí la importancia, y si tú te das cuenta, el versículo termina, es el mismo versículo, termina en esto, dice más, estableciendo un contraste, más, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Bienaventurado significa es dichoso. ¿De acuerdo? Entonces, mira el contraste. El Señor está diciendo esto sencillamente. Gabriel, cuando tú no tienes una visión, cuando tú no tienes un norte, cuando tú, Gabriel, no sabes lo que yo estoy llamándote a hacer, tú vas a hacer muchas cosas. Yo estoy traduciendo eso. Vas a hacer muchas cosas que a ti te parecen buenas, que a ti te parecen bonitas, pero ¿sabes? No vas a lograr lo que yo quiero contigo. Amén. Y nosotros necesitamos hacer de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad. Nosotros necesitamos que la voluntad de Dios, hermanos queridos, se transforme en nuestro norte. No que yo tengo una voluntad y Dios tiene la suya para mí, porque eso significa que hay dos voluntades diferentes. Lo que el Señor necesita en el contexto de lo que hablaba el día miércoles, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere una iglesia madura. Quiere una iglesia crecida. Ahora, tú no puedes hacer que una iglesia se vuelva madura solo por decirle que debe madurar. Qué ingenuos somos nosotros los papás, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos, ya, pues tú tienes que madurar. ¿Le has dicho alguna vez a tus hijos o no? Oye, ya, pues deja de actuar como niño, sé grande. ¿Y cómo no
hacer grande solo porque yo les dije. Yo no soy Dios, mis palabras no tienen ese poder, ¿verdad? No, la madurez es el resultado de un proceso. La madurez es el resultado de un proceso. Una buena relación no es producto de la suerte. Una buena relación es producto de una interacción, de un proceso. Un buen matrimonio no es producto de la casualidad. Una buena relación con los hijos no es producto de la casualidad. Una buena relación entre los hermanos de una iglesia no es producto, no es gracias a la suerte. Uno debe trabajar. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que nuestra voluntad esté en línea con su voluntad. Y por eso es tan importante que yo comprenda el valor de tener una visión. Pero no cualquier visión, sino la visión del Señor. ¿Me dejo entender? Hermanos, en el mundo en el que nosotros vivimos existe un amplio margen, existe una amplia capacidad. Jesús habló de eso, el camino ancho, ¿verdad? Habló de eso. Y nosotros, las personas que somos llamadas por Cristo, mediante el Evangelio somos llamados a su iglesia, nosotros venimos a la iglesia del Señor, que representa el gobierno del Señor y la autoridad del Señor. Nótese que Jesús habló del reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tiene un reino? Claro, tiene un rey, ¿verdad? ¿De qué sirve un reino sin un rey? ¿Y cuál es la particularidad de ese rey? Que el rey es quien reina, es decir, quien gobierna. Amén. Cuando nosotros nos volvemos a Cristo, lo que estamos haciendo es meternos, volvernos parte, en otras palabras, ¿de qué? Del gobierno de Cristo. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Que nosotros venimos al gobierno de Cristo, al reino de Dios, con los parámetros del reino del mundo. Y nosotros pensamos que nuestra vida va a seguir siendo la misma. Nosotros lo que muchas veces entendemos, estoy explicando esto que no es necesariamente mi tema, pero estoy aprovechando de explicarlo. Nosotros entendemos mal. ¿Cuántas veces has tenido problemas tú porque alguien malinterpretó lo que tú hiciste o lo que tú dijiste? Qué peligrosas son las malas interpretaciones, ¿verdad? Que Dios nos guarde y nos ayude, ¿verdad? Hoy yo miré la cara del hermano hoy día y me miró raro, pero resulta que él le tiene una jaqueca y yo digo, el hermano está enojado. Y los saludo a todos y a él los salta. Y yo soy el pastor que tiene que enojarse conmigo. Él. ¿Me entiende, verdad? Y eso genera un pleito, un conflicto, producto de nada, producto de un mal entendido y nada más. ¿Cuántas veces en el matrimonio pasa eso? Habla nomás, Señor. Ya bueno, entonces lo que estoy diciendo es que, aunque parezca esto chistoso, es la verdad. Nosotros venimos del reino del mundo con los parámetros de ese reino y nos metemos bajo el gobierno del reino de Dios. ¿Y qué empieza a ocurrir con nosotros? Empezamos a chocar. Porque lo que en realidad nosotros comprendimos era esto: yo salgo del mundo para que Dios me cuide, pero yo quiero vivir con los preceptos del mundo. Y eso, hermanos, es lo que produce tanto daño y tanta infructuosidad en el creyente. ¿Me están entendiendo bien, cierto? No importa que me vaya despacito, pero yo quiero que les quede lo más claro posible, porque este tema es muy trascendental. Yo les dije que el pueblo de Israel, esto está en esa línea, quedó tirado literal, física y espiritualmente en Cades Barnea. Es decir, se volvieron, allí decidieron volverse vagabundos, fugitivos y errantes espirituales. ¿Por qué? Porque perdieron la visión de su norte, perdieron a Dios.
En su norte ellos no vieron a Dios. En su ecuación matemática ellos vieron desierto, Egipto, hambre, sed, cansancio, etc. y gigantes. Y dejaron a Dios, el elemento más importante, lo quitaron de la ecuación. Miraron todo eso, se miraron a sí mismos, pero cómo el diablo fue astuto en impedirles, en bloquearlos, en nublarles el entendimiento para que ellos no miraran justo al que tenían que mirar. ¿Me dejo entender? Yo podría compartirles horas sobre esto, porque si hay algo que Dios me ha enseñado es esto. Por Dios que Dios me ha tratado en mi caminar con Cristo. Por Dios que he aprendido esto. El Señor me lo ha enseñado muchas veces, de muchas maneras. Él me vuelve al mismo punto, al mismo punto, al mismo punto. Porque si tú te das cuenta, el trabajo del enemigo es desviar tu mirada. Yo me he dado cuenta, tú te darás cuenta que en tus problemas y yo en los míos, me metí en problemas porque desvié mi mirada. Porque dejé de mirar al Señor, porque me dejé seducir por una idea loca, por un pensamiento del momento, por un sentimiento del momento, me dejé mover por eso. Perdí la visión, dejé de mirar a Jesús. ¿Qué le pasó a Eva en el huerto? Perdió de su visión la palabra de Dios. No comas de este árbol, no importa lo bonito que se parezca, no importa lo atractivo, no importa, ese árbol está prohibido, no se debe tocar, no se debe comer, no se debe probar. ¿Amén? ¿Y qué hizo el diablo? Le nubló el entendimiento para que ella bajara el perfil de la palabra de Dios, y ella hizo lo que Dios le había dicho justamente que no haga. ¿Qué le pasó a Pedro? Sale de la barca en un acto tremendo de fe, ¿verdad?, en el Señor. Y el Señor le dice, ven. Y él deja la barca, comienza a caminar sobre el mar. Aleluya. ¿Tú te has puesto a pensar lo que eso significa? Yo puedo testificar muchas cosas, pero yo no he caminado en el mar. Qué maravillosa experiencia de fe, me dejo entender. Y él está caminando mientras mira al Señor, mientras su visión está puesta en Cristo. Él camina, pero de repente se levanta el viento, se levantan las olas. ¿Y qué hace Pedro? Pierde la visión. Mira sus circunstancias. Deja de mirar al Señor de sus circunstancias. Pedro no estaba caminando en el mar por él, estaba caminando por la palabra de Jesús. ¿Me están entendiendo? Por favor, querido hermano, yo quisiera perdóname la expresión, pero yo quisiera como los ganaderos cuando marcan a sus animales, ¿verdad? Yo quisiera que nosotros como ganado de Cristo pudiéramos ser marcados por el Espíritu Santo con esta verdad. De que toda la clave de tu éxito, de mi éxito, en cualquier área de la vida, en el Señor estoy hablando, no estoy hablando del éxito mundano, consiste en no sacar la mirada de Cristo. Mientras tú miras al Señor, y lo vamos a ver luego, hay victoria. Y todo el trabajo del enemigo es de persuadirte a que tú mires al lado, a que tú te distraigas, a que tú pongas la mirada en los problemas, a que tú pongas la mirada en lo último que surgió y dejes de mirar lo que Dios tiene, lo que Dios quiere. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué será tanto el interés del enemigo de desviarme de Dios? La respuesta debe ser, hay algo verdaderamente importante con Dios, conmigo. Que el enemigo trata tanto de desviarme de Él, que el enemigo trata tanto de interponerse, que se esfuerza tanto por hacer que yo cambie de canal. ¿Me dejo entender? No, nuestro canal tiene que ser Jesús, punto. Hoy están dando el trailer de tal, no me importa, yo estoy mirando al Señor. ¿Sabes? Pero hay algo nuevo, tú no lo sabes. Yo estoy mirando al Señor. Es más, le voy a quitar el control, a las pilas al control, lo voy a dejar pegado en ese canal que nadie me lo pueda cambiar.
Y que la gente sepa, yo voy a marcar mi terreno de tal manera que la gente a mi alrededor sepa que ese es mi canal. Y que no necesito otro canal. Que no me interesan las noticias de última hora. Yo quiero las noticias que Cristo tiene para mí. De eso se trata la visión. De mantenernos enfocados en Jesús. ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo que no tiene una visión, el pueblo que no tiene un norte, el pueblo que no tiene claro. Repito, esto está dicho del pueblo de Israel, pero todo lo que se dice a Israel es aplicable en mayor o menor medida, espiritualmente hablando, a la iglesia. Amén. Y nota por favor el contraste. Sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. Claro, porque no hay objetivos definidos, ¿verdad? Cada cual hace lo que le parece que es correcto. Pero el contraste es, pero el que guarda la ley, ¿para qué nos ha sido dada la palabra de Dios? Para guardarla. ¿Para qué nos ha sido dada la enseñanza? Para vivirla, para ponerla en práctica. ¿Qué pasa cuando yo hago lo que Dios me dijo que debo hacer? Me va bien. ¿Qué pasa cuando Dios me dice lo que debo hacer y yo no lo hago? Primero, me vuelvo responsable por lo que sé y decidí no hacer. Segundo, no tengo los resultados que Dios planeaba darme. Amén. Piensa de nuevo, otra vez voy al tema. ¿Por qué se esforzará tanto el enemigo por impedirnos que hagamos la voluntad de Dios? Esa es la lucha. Esa es la lucha espiritual, hermanos. Esa es la verdadera naturaleza de la lucha espiritual. No es andar reprendiendo al diablo, atando demonios, atando potestades, ungiendo las casas y eso no, yo no digo que esté malo hacerlo, pero esa no es la visión. La visión es esta. Tú tienes que preguntarte, y yo me pregunto, ¿está siendo la voluntad de Dios hecha cabalmente en mi vida? Déjame decirte algunas cosas que el Señor me dijo sobre este tema. La visión es un tema muy trascendental para nosotros porque nunca llegaremos, escúchalo bien, nunca llegaremos a lograr los propósitos sin tener claro cuáles son esos propósitos. ¿Cómo voy a lograr lo que no sé que quiero lograr? ¿Ah? Imagínate que Marco, que trabaja, ¿verdad? Y de repente llega a una casa y le dice, oiga, le quiero hacer un trabajo. ¿Y qué cosa? No sé. ¿Va a llevar los materiales? No los va a llevar. Se va a topar con cosas que no estaban en su cuenta. Ustedes que trabajan en construcción saben de lo que estoy hablando. Pero qué diferente es cuando tú llegas a un lugar con la visión, con el norte claro de que tú vas a hacer eso. Te preocupas de llevar los materiales, la ropa adecuada, de calcular el tiempo. ¿Es así o no es así? De eso se trata la visión. Todos los hombres y mujeres que hicieron algo por Dios y para Dios en la Biblia fueron llamados y recibieron alguna visión del Señor. Todos. No hay excepciones. Imagínate, por favor, que la visión está ligada con nuestra razón de existir, de ser como cristianos. ¿Qué importante puede ser? ¿Cuál es la importante decisión que toman los hijos nuestros cuando salen de cuarto medio? Exacto, ¿qué voy a estudiar? ¿Sabes lo importante que es tomar la decisión correcta? Cuando tú estás enamorado con alguien, cuando tú tienes afinidad con alguien, ¿sabes cuán importante es tener claro en tu visión si es o no es la persona con la que tú te debes casar? ¿Sabes cuán importante es cuando tú tienes el dinero, la provisión que Dios te da en las manos,
¿Qué es lo que debes y no debes hacer con eso? Hermano, sin visión, ¿sabe lo que hace uno? Se desenfrena, toma decisiones impensadas, actúa alocadamente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nada es gratis, que siempre hay consecuencias. Ese es nuestro verdadero problema. No podemos evitar las consecuencias. Podemos darnos el lujo de hacer todo lo que queramos, pero nunca podremos evitar esta ley, causa-efecto. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios lo instituyó así. Y se va a terminar el mundo tal y como lo conocemos antes de que eso deje de funcionar. Jesús dijo, toda la ley se va a cumplir, ni una letra, ni una tilde va a pasar sin cumplirse. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Y la visión, la profecía es palabra de Dios en relación con mi vida, en relación con nosotros como congregación. Es importante que tú en tu fuero personal, como persona, mamá, papá, esposo, cristiano, padre, etc., tengas clara más o menos cuál es la visión que Dios tiene para ti. Y es importante que como congregación tengamos claros, muchos de nosotros tenemos que tener claro como pueblo, y tal vez muchos no lo tenemos, cuál es la visión de Dios para la iglesia. Porque si no es así, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a tener un bonito día los domingos. Domingo tras domingo, mes tras mes, semestre tras semestre, año tras año, hasta que Cristo venga. Y un día nos vamos a entrevistar con Dios y Él va a decir, ¿qué hiciste? Me congregué. Te voy a decir algo, la visión para mucha gente es esa. Voy a la iglesia, busco fuerza, Dios me ayuda un poquito, el pastor me bendice un poquito, recibo un poquito de consejo para mi vida y me voy a mi vida. Y vuelvo el día domingo siguiente o el subsiguiente, recibo otro poquito de consejo, me alimento un poquito, sigo mi vida. ¿Y dónde está el propósito de Dios ahí? ¿Qué lugar cumple el propósito de Dios ahí? Ninguno. Dios se ha vuelto un papá Noel, un viejo pascuero, se vuelve un instrumento para mi beneficio, y Dios nos llamó a ser nosotros miembros suyos, instrumentos de su justicia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es importante que despertemos a esa verdad. ¿Qué es una visión? Los que están tomando nota, es una revelación, es una muestra de un plan o del plan divino del cual Dios nos ha hecho participantes. En otras palabras, es un plan que Dios tiene y que quiere hacerlo efectivo a través nuestro. Eso es una visión, es un plan divino, es algo que Dios me muestra, es algo que Dios me revela. En otras palabras, la visión es como una foto. ¿De acuerdo? A los que trabajan construyendo, haciendo cosas, muebles, casas, arreglos, etc. Los arquitectos, los médicos, tú, hermano, lo que hagas, lo que tú estés trabajando, ¿qué es lo primero que tú, antes de hacerlo, qué es lo que tienes primero? Es un cuadro de lo que vas a hacer. Es una figura. Tú vas al cirujano, sabes, doctor, necesito que me opere. Y el tipo te dice, ya venga mañana a las 8, espéreme ahí. Tú estás ahí, el tipo te habla y dice, a ver, ¿qué será lo que está mal? Qué terrible cuando tú llevas todo al mecánico y te dice, tráigamelo nomás, no se preocupe, déjemelo. ¡Uy! ¿Tú fuiste por un neumático y te cambian el motor? Obviamente hay mecánicos honrados, como en todos los rubros. No hay nada más terrible que la persona no te diga primero el diagnóstico. Mira, este es el punto, este es el problema. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios hace. Dios te muestra la foto, te dice, esto es lo que quiero hacer contigo. A veces no nos da los detalles específicos, pero sí nos da la idea general. Esto es lo que quiero para tu vida.
esto es lo que quiero para ustedes como congregación. ¿Me están siguiendo, hermanos? Es una fotografía, una especie de boceto. Yo me he dado cuenta que los dibujantes, antes de dibujar, hacen trazos, ¿verdad? Y las líneas deben ser tenues para poder borrar y corregir los errores. Bueno, Dios no se equivoca. Él no necesita borrar y corregir errores. ¿De acuerdo? Él tiene muy claro lo que quiere hacer. Pero te digo, eso es una visión. Es el propósito de Dios puesto delante de nosotros, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere. Usualmente el Señor nos embaraza con la visión hasta que todo nuestro ser comienza a girar en torno a lo que el Señor nos ha mostrado o llamado a hacer. Entonces esto significa que la visión comienza a crecer dentro de nosotros. Es una semilla que Dios planta y que comienza a crecer en nosotros. Pregunto a cada uno, hermanos, ¿tienes tú alguna idea de lo que Dios tiene para ti? ¿Tienes tú alguna idea de lo que Dios tiene para ti? Voy a volver a decir lo que dije, el hermano dijo amén, me parece muy bien. ¿Tienes tú alguna idea de lo que, escucha esto, hermano, voy a volver a repetir la pregunta, de lo que Dios tiene para ti? Porque yo te voy a decir algo que he descubierto. Yo tengo muchas cosas para mí. Yo tengo muchos planes con mi vida. ¿Tú no? Pero no estoy hablando de los planes que tú tienes con tu vida. Estoy hablando de si tenemos alguna idea de los planes que Él tiene con mi vida. De los planes que Él tiene con tu vida. Mira, mi plan es, voy a decir una tontería, mi plan es terminar el año, irme de vacaciones, voy a descansar, mi plan es tener una empresa, voy a ganar dinero, me voy a cambiar de casa, voy a cambiar mi auto. Estoy diciendo tonterías, las cosas que la mayoría de las personas de este mundo desean hacer, ¿verdad? Por las cuales viven, para las cuales viven, digamos. Esos son mis planes. Y el plan del Señor es que yo predique rápido lo que tengo que predicar, porque esta noche viene por mi alma. ¿Ah? El plan del Señor sí es que yo vaya de vacaciones, pero el plan del Señor es que yo tenga esa empresa. Sigo con la idea, ¿no? Pero mi idea de tener esa empresa es que esa empresa me va a permitir comprar esta casa, tener ese auto, vacacionar en este lugar, tener este estilo de vida. Y el propósito de Dios es que yo tenga esa empresa y Él me la va a dar porque Él quiere a través de esa empresa sustentar la obra suya. ¿Me dejo entender? Hermano, ¿qué diferencia hay entre los planes de Dios y mis planes? Y por tercera vez hago la pregunta para que usted la piense. ¿Tiene alguna idea usted de lo que Dios tiene para usted? Amén. Y ahora le pregunto lo siguiente. ¿Tiene usted alguna idea de lo que Dios quiere de usted? ¿Sí? No siempre capturamos la visión. No siempre atrapamos la visión de lo que Dios quiere de manera inmediata. Eso no siempre ocurre. El Señor no siempre de plano viene y dice, ya, esto es. A veces el Señor va con pequeñas cositas, con un flash aquí y otro allá, y luego yo tengo el cuadro completo de lo que Él quiere. Pero a veces el entendimiento, como predicaba el miércoles, viene después. Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, le dijo el Señor a Pedro, pero lo entenderás después. Y gloria al Señor que siempre hay un minuto en el que viene el entendimiento. ¿A cuánto les quedó claro que el problema es que a veces entendemos cuando ya no es tiempo de hacerlo? Que Dios nos dé la capacidad de entender a tiempo. Amén. Él quiere hacer eso. Después de vivir algún trato de Dios, después de pasar por algún proceso del Señor, llegamos a entender para qué Dios nos ha llamado.
A veces tiene que haber un trato fuerte para que podamos entender. Pero esto también nos lleva a este entendimiento, que aún la misma visión tiene su proceso una vez que Dios la ha puesto dentro de nosotros. ¿Ok? ¿Te das cuenta que nada escapa a la ley de que debemos vivir el proceso? Mira, yo le he dicho a hermanos por ahí, ayer oraba sobre este tema. Señor, yo agradezco, yo no he perdido un ser querido. Le agradezco al Señor, en muchos años yo no he perdido un ser querido. Y le agradezco por eso, pero te voy a decir la verdad. Irremediablemente va a llegar el momento en que voy a perder uno. Y qué maravilla si esa persona está en el Señor. Y yo sé que se fue con el Señor. Y yo sé que salió de esta vida para estar eternamente con el Señor. Qué triste si esa persona muere sin el Señor. Pero te voy a decir algo. Esté esa persona con Cristo o no esté con Cristo, yo voy a vivir un proceso. El proceso del duelo, el proceso de la tristeza, el proceso de extrañar a esa persona, el proceso de lamentarse por lo que hizo uno, por lo que no hizo. Es un proceso. Amén. Es inevitable. Los procesos son inevitables. La mujer se embarazó y al otro día quiere ser mamá, quiere tener la guagua. Y el Señor dice, hay un proceso inevitable que dura más o menos 9 meses. Más o menos, ¿verdad? En algunas dura un poquito más, en otras dura menos y en otras dura harto menos. Pero más o menos en promedio dura 9 meses, ¿verdad? Es un proceso. Y cuando tú tienes la noticia, ¡oh, gloria a Dios! Sobre todo si era un bebé que tú deseabas tener, como mi esposa que quiere tener un equipo de fútbol. No va a poder, sí. Pero, entonces, el punto es que hay gente que cuando se embaraza está feliz y todo. ¡Oh, gloria al Señor! Estoy feliz, estoy embarazada. La siguiente parte del proceso son los síntomas. Las náuseas, los vómitos, los mareos, los bochornos. Y eso no es nada, la guatita comienza a crecer. Y después no puede dormir para allá, no se puede sentar, le duele las piernas, se le hinchan las manos. ¿Es así o no es así? ¿Qué es eso? Dígame, ¿qué estoy describiendo? Oye, he pasado 3 veces por ahí. Es un proceso. ¿Se puede evitar? No. La visión tiene su propio proceso dentro de nosotros. Crece dentro de nosotros. Tiene su proceso de crecimiento. Y de tener una visión, fíjense en esto, la diferencia de tener una visión del Señor, en ese proceso de crecer, si yo alimento la visión que Dios me dio, ojo con esto, si yo la alimento, es decir, si yo me ocupo de esa visión, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a tu bebé cuando nace? Si tú lo alimentas, lo cuidas, lo bañas, lo llevas al control, crece. ¿Qué pasa si tú lo tienes y lo botas? Si lo pones a un lado, dime qué es lo más seguro que va a ocurrir. Esa criatura va a morir. Amén. Dios pone en nosotros la visión de lo que Él quiere. Y si yo soy cuidadoso y la alimento, la cuido, me preocupo, esa visión comienza a crecer. Y mira qué maravilla, de tener una visión de Dios, en el proceso, en el tiempo, esa visión termina teniéndome a mí. Y luego yo no vivo con esto, con la visión. Luego yo vivo para cumplir esa visión. ¿Me están siguiendo, verdad? Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Él lo planea así. Él lo planea así. Entonces, de tener una visión a ser poseídos, a ser nosotros tenidos, capturados por esa visión. Ese debería ser el curso normal. Comenzamos a comprender esa visión y esa visión nos captura. Nos volvemos cautivos, presos, esclavos de la visión del Señor. ¿Tú has leído alguna vez cuando el apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciase el Evangelio? ¿A qué se refería? ¿A que habían soldados romanos con un arma acá y se tenían que predicar? No, a que él estaba poseído, aleluya al Señor, por una visión divina. ¿Cuál era su visión? Evangelizar,
predicar la palabra, que los que no conocían, que los gentiles, que los no alcanzados alcanzaran el conocimiento de Dios. Si se salvaban o no, ya no era culpa de Él. Él le ha llamado a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas. Nosotros vamos a la plaza, predicamos, la gente nos escucha, no nos escucha, nos bendicen, nos maldicen, nos dicen garabatos, algunos le tiran cosas, otras veces viene gente. Una vez pasó un hombre, nos ofrendó dinero sin que nosotros jamás hayamos pedido plata. Nos ha pasado de todo, hermano. Pero ¿sabe qué? Nuestra visión es que tenemos que anunciar el Evangelio. Los resultados no dependerán de nosotros, dependen de aquel que nos mandó a anunciar. Nosotros tenemos que ser fieles en la visión que Él nos encomendó. Amén. ¿Y por qué vamos? Porque hay algo dentro de nosotros, de parte del Señor, que nos dice que en ese día y que a esa hora es allí donde tenemos que estar. Eso es ser movidos por una visión. ¿Me están entendiendo? Pablo decía, ay de mí si no predicase el Evangelio. Ay de mí. Esa era la visión dentro de él, diciendo, tienes que predicar, no se te olvide, oye, predícale, háblale. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Así actúa el Señor. Ay de mí, decía él. ¿Qué es eso? Es la visión. Él sabía para qué había sido llamado. Y ese llamado a él lo consumía. Ese llamado a él lo movía, lo gobernaba. Pregunto, ¿logró el apóstol Pablo acabar con éxito la carrera? Él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y qué añade? Ahora me espera la corona que el Señor juez justo me dará ese día. Él sabía que había hecho. Él había dejado que la visión tuviera lugar en él. Él cuidó la visión, se dejó mover por la visión y ahora, bendito sea Dios, la misma visión le está diciendo, lo hiciste bien, vas a recibir lo tuyo ahora. Le costó hartas cosas la visión a Pablo. Naufragios, azotes, que lo tuvieran que descolgar por muros, que lo persiguieran, prisiones a modo de malhechor, que lo calumniaran, que lo traicionaran. Le costó muchas cosas a Pablo, pero llega el momento en el que la misma visión que lo movía le dice, ahora llegó el tiempo de tu recompensa, porque todo tiene recompensa en el reino de Dios. Fiel es el que llama. ¿De acuerdo? Déjame decirte por qué logró Pablo acabar la carrera con éxito. Simple, porque estuvo sujeto al Señor y a la visión del Señor. ¿Saben, hermanos? No hay nada más satisfactorio para el alma que cumplir con la misión que Dios nos da. Yo te voy a decir algo, te lo voy a decir. Hay personas, seguramente te ha pasado. Nosotros los cristianos sabemos que Dios quiere que nos congreguemos. Y a veces circunstancialmente nosotros tomamos malas decisiones y en vez de congregarnos hacemos otra cosa. Yo te voy a decir algo. Cuando tú te congregas, cada vez que te congregas, tú sales de aquí con tu corazón en paz, sintiendo que hiciste lo que debías. Cuando tú tomas las malas decisiones y decides estar en lugares donde Dios no quería que estuvieras, tú estás allí, pero tu corazón no tiene paz. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Eso no porque el pastor te amenaza que no te vas a ir al infierno, no. Dentro de ti hay una visión de Dios y esa visión te dice, sé fiel conmigo. ¿Qué paz hay, verdad? Yo digo a los hermanos, yo me voy volando, flotando, en términos, sentido figurado, cuando terminamos de predicar, me voy feliz a mi casa, hermano. El sentido del deber cumplido, qué glorioso es eso, ¿verdad? Hice lo que Dios me mandó. Mira como cuando tú te acuestas con la polola. Después del momento de placer viene la recriminación. Chuta, yo sé que esto no es lo que Dios quiere, Señor, y si viene me voy a quedar. Cuando tú te acuestas con tu mujer, tú sabes que Dios bendice tu vida. ¿Es así? ¿Es así o no es así? Es así.
Yo cuando converso con los jóvenes les digo, entiende, no, Dios no es malo. Mira, déjame aclarar algo para que se entienda mejor. Cuando tú estás tan absorto, eso significa tan metido con lo que Dios quiere, yo creo que voy a terminar aquí. Cuando tú estás tan inmiscuido, tan comprometido con lo que Dios quiere, es decir, con su visión, no te queda tiempo para complacer a la carne lo que ella quiere. ¿Sabes qué? Esto para mí es una revelación, ¿eh? Para mí es una gran revelación. Ocuparse en la visión que Dios te ha dado te guardará del pecado. Créeme que es así. Fíjate en los apóstoles. Tú no ves a los apóstoles luchando por no salir de la iglesia, por no caer en algún pecado aquí y allá. Ay, Señor, afírmame que ya me caigo. ¿No? ¿Por qué no? Porque ellos estaban ocupados con la visión del Señor. Cuando tú estás ocupado en la visión del Señor, no te queda tiempo para el diablo. Cuando tú estás ocupado con el Señor, el diablo no tiene tiempo en ti, no tiene lugar en tu vida. Tú no tienes tiempo para escucharlo a Él. Tú estás ocupado en lo del Señor. Amén. Por eso que el diablo te trata de sacar de la iglesia. ¿Me están entendiendo mejor? Te trata de sacar, no vayas, porque él sabe que aquí Dios te va a aclarar la película. Un día te dice una cosa, el otro día te dice otra. Cada vez él va teniendo menos lugar en ti, hasta el día en que podamos decir, Satanás no tiene nada en mí, como nuestro Señor un día lo dijo. Si tú te ocupas en la visión que Dios te da, vas a estar tan ocupado con Dios que el diablo se va a ir a molestar a otro. Si sabes que este gallo no hay cómo, esta mujer no, Dios lo tiene blindado, no porque tú seas intocable, sino porque tú has escogido estar rodeado de la voluntad de Dios. Al que espera en Jehová le rodea su misericordia. Esta gente que anda en el pecado es gente que holgazana, es gente que está, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, estoy aburrido. El pecado tiene amplia cabida y lugar en sus vidas. ¿Es así o no es así? A mí me pueden criticar muchas cosas, pero no de que yo predique mentiras. Yo sé que predico la verdad y la verdad trae libertad. Amén. Le dije que iba a terminar. Ay, Señor. Las personas que estando en las iglesias siguen viviendo en pecado son personas que carecen de una visión interior clara. Escúchenlo. Las personas que aunque están en las iglesias siguen metidas con el pecado, piénsalo detenidamente, medítalo, hermano. Son personas que carecen de una visión claramente establecida dentro de su vida. No tienen un norte. No tienen un norte. Un ejemplo que te quiero dar es, imagínate que de repente tú sales en un viaje sin saber dónde vas. ¿Vas a llegar? Si tú vas a ningún lugar, ¿vas a llegar a algún lugar? Difícil, ¿no? Vas a llegar a cualquier parte, pero no vas a llegar a un lugar definido. Qué importante es tener claro el norte en el Señor. Es muy importante, porque eso nos guarda del mal. Imagínate que tomas tu auto y comienzas a dar vueltas por la ciudad. No vas a llegar a un sitio correcto porque no tenías un sitio correcto al cual llegar. Vas a llegar a muchas partes tal vez, pero no a un lugar definido. Y esto me hace preguntarte, ¿cuál es tu meta en Cristo, hermano? Tiene que haber una meta en Cristo. Yo les repito que Israel, a los que no entraron en la tierra, perdieron de vista que esa tierra era para ellos.
perdieron la visión, dejaron de mirar a Dios, dejaron de mirar a Dios, dejaron de escuchar a Dios y se perdieron. Y quedaron literalmente perdidos, dando vueltas en el desierto, no yendo a ningún lugar. Ahora, ¿cuál es tu meta en Cristo? ¿Cuál es la meta que tú has descubierto en comunión, caminando con Cristo? ¿Cuál es la meta que tú has descubierto que Él tiene contigo? Todo esto tiene que ver con la visión. Debemos pensar muy seriamente en la visión, porque la visión ayuda a completar nuestro proceso de madurez. Voy a seguir hablando de esto la semana entrante, Dios mediante, si estamos aquí. Amén. Pero déjame darte el último ejemplo. Yo creo que tú nunca lo has pensado así. ¿Por qué los cristianos? Seguramente muchas veces te lo han preguntado. Esto no lo saqué de un libro. Esto viene del Señor, no viene de un libro, no viene de... Seguramente tú te han preguntado, compañeros, a los jovencitos, jovencitas de la iglesia y a nosotros también los adultos, seguramente te han preguntado, oye, ¿y por qué ustedes no bailan? Ustedes son fome. Y aquella gente que le gusta mover el cuerpo, hay gente que le encanta mover, hay gente que vende al Señor por mover el cuerpo, créanme. Sí. Yo me encontré con una persona ayer, no voy a decir nombre, nada, pero una persona a la que yo conozco y que estaba muy contento porque me decía, pastor, las puertas de mi casa están abiertas, venga, aquí hay mucha necesidad, hay gente que quiere que usted venga. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para que usted nos predique la palabra. Yo estuve con ellos un tiempo. Dejé de hacer reuniones allí. Y ella me cuenta y me dice, ¿sabe? Yo fui a una iglesia con mi familia buscando un lugar donde congregarnos, necesitábamos un lugar. Y me dice, y nos dolía la cabeza el lugar donde fuimos. Me invitó una persona, fuimos. Y era bulla y más bulla y una loquera y no se escuchaba nada y puros gritos y claro, estaban en el reino de las emociones y hay iglesias que viven en el reino de las emociones y ¿sabes qué? Cuando ella le dice a la persona que le invitó, sabe que nos vamos a retirar, no nos sentimos bien y le explica, le dice, yo me congregaba en mi casa con un pastor y era diferente, nosotros, para la gloria del Señor, me dijo ella y me lo corroboró su marido y lo corroboró su hijo pequeño. Nosotros sentíamos la presencia de Dios en esas reuniones. Dios nos hablaba en esas reuniones. Nosotros cantábamos, sentíamos el toque del Señor en esas reuniones. Y sabes que aquí yo sentí un mareo, me dolió la cabeza, hasta náuseas tengo, le dijo. ¿Y sabes lo que le dijo la persona que le invitó? Le dijo, lo que pasa es que esta es una iglesia viva. Esta es una iglesia en avivamiento. Mentira del diablo. Pero para mucha gente que está engañada, una iglesia viva es una iglesia de mucho ruido, pero eso no es sinónimo de una iglesia viva. Una iglesia viva es una iglesia que vive por la palabra de Dios. Es una iglesia donde el Señor habla a tu vida. Es una iglesia donde el Señor te corrige y donde el Señor te alienta cuando lo necesitas. Es donde tú sientes su respaldo. Eso es una iglesia viva. Podríamos producir un mundo de emociones aquí, pero Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Él nos llamó a adorarlo en espíritu y en verdad. No en emocionalismos. ¿De acuerdo? Y claro que muchas veces lloramos cuando el Señor nos toca y muchas veces no aguantamos y glorificamos al Señor y le damos su aleluya, que nadie tiene que decir, ya hermano, diga aleluya, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios que dentro de nosotros nos impulsa a adorar a aquel que merece toda adoración. Pero bueno, para terminar el punto, ¿por qué no bailamos? ¿Por qué no fumamos? ¿Por qué no nos emborrachamos? Y tal vez tú ni sabes, hermano, no sé, yo no estoy jugando, solamente digo, tal vez ni sabes. Bueno, porque no es bueno. Bueno, porque el Señor no lo quiere. Pero mira, la respuesta está en esto. ¿Por qué? Por la visión que Dios nos ha dado. Esas cosas no son compatibles con su visión. En la visión de Dios no está que yo muera de cáncer al pulmón.
En la visión de Dios no está que yo sangolotee mi cuerpo para el mundo, porque este cuerpo es templo de Él. En la visión de Dios no está que yo sea embriagado en el trago, en alcohol. En la visión de Dios está que yo sea lleno de su Espíritu. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Amén. Y fíjate, por favor, que antes nosotros hacíamos todo eso con el mayor gusto, ¿sí o no? Pero claro, ¿saben por qué? Porque antes no teníamos a Dios, no teníamos la visión de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Esa es la respuesta, hermanos. La respuesta es que antes, no conociendo al Señor, no teniendo la visión de Dios, hacíamos lo que nos parecía. Pero ahora la visión del Señor nos guía, nos guarda, nos encamina. Aleluya. Esa es la razón. Bueno, vamos a dejar para esta otra semana, si Dios nos dispone otra cosa. Agradezcámosle al Señor.